Muy buenas noches, hermanos. Es un placer compartir una vez más este tiempo de domingo, donde podemos unánimes estar conectados, a la vez alabando a nuestro Señor y también dar la bienvenida a los que nos siguen por Facebook. Es un placer igual compartir con ustedes este tiempo. Y le llamamos Domingo de Evangelismo, pero si se dan cuenta, todas las reuniones siempre estamos predicando el Evangelio para que otros que no conocen a Cristo lo hagan. Así que una vez más, darles la bienvenida y recordar algunas canciones del amor que Cristo hizo por nosotros allí en la cruz. Así que acompáñame a cantar estas alabanzas. Las cadenas de la muerte te quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre, es verdad. Al que dijo hace libre, es libre, es verdad. Al que dijo hace libre, es libre, es verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Y en esta noche vamos a hablar de ese hombre que nos dio libertad del pecado como noche de evangelismo. Así que darte una vez más la bienvenida a aquellos que están conectados por Zoom y también por
Facebook. ¿Qué te parece si encomendamos este tiempo a nuestro Señor, sea guiando nuestro espíritu y el entendimiento para escuchar su palabra? Oremos. Padre Celestial, una vez más agradecidos por el amor que tú nos das. Lo vemos demostrado en el tiempo que nos concede de poder estar conectados contigo, de poder estar compartiendo estas alabanzas, proclamando tu nombre, decir, hay libertad. Yo proclamo por aquel que murió por mí, me salvó, me libró del pecado. Y hoy una vez más va a ser expuesto el mensaje a través de tu siervo. Puedas darnos el entendimiento, tu espíritu también obrando para aquellos que no conocen todavía el reino de Dios. Dejamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué alegría cantar a nuestro Señor este tiempo y también decirle, recibe hoy, Señor, la gloria y la honra, dice esta alabanza. Recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz, perfecta salvación que viene de tu mano, seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción, son de adoración, gloria al Cordero que murió en aquella cruz cuando su sangre derramó por todo pecador consumado es declaró y la salvación nos dio. Recibe, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz, perfecta salvación que viene de tu mano, seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción, que son de adoración, gloria al Cordero que murió por mí en aquella cruz cuando su sangre derramó por todo pecado consumado es declaró y la salvación nos dio. Recibe hoy esta canción, gloria al Cordero que murió cuando su sangre derramó por todo pecado consumado es declaró y la salvación nos dio. Y la salvación nos dio. Y la salvación nos dio. Bueno, esta noche tenemos como invitado a nuestro hermano Jaime. Igual darte la bienvenida para compartir con nosotros en este tiempo. Y bueno, antes de darle paso a él que va a estar compartiendo, cantaremos una canción más donde habla de un poema, pero reflejado en una canción, poema de salvación, titula esta canción. Resucitaste con poder, perdona mis pecados, hoy se
Cristo moriste, una cruz resucitaste con poder. Perdona mis pecados, son de mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a hacerte fiel. Que en esta noche sea el Señor hablando a través de nuestro hermano Jaime. Adelante, hermano. Bien, hermanos, muy buenas noches amigos que están conectados a través de esta plataforma. Damos gracias a Dios que tenemos el privilegio de poder compartir este mensaje de salvación, el evangelio, la buena noticia que debe ser compartida con todo el mundo, ¿no? El encargo de nuestro Señor Jesús para que su iglesia participara en esta gran campaña, ¿no?, de la propagación del evangelio. Bueno, estos días estuve analizando en la situación en que estamos. Bueno, ya no queremos hablar de COVID, ¿no? Pero en realidad es lo que ha concentrado la mayor parte de la noticia, de la conversación del uno y del otro. Pero cómo ha invadido nuestra vida este tema, ¿no? Bueno, es interesante cómo se centra todo en eso. Pero déjame decirle esta noche que hay algo de mucha importancia y de vital preocupación. Bueno, esto sí que debe alarmar, debe tocar las alarmas de la vida del hombre, ya que se trata de un problema más grave que el coronavirus. Esto tiene trascendencia de una perdición eterna si uno no le da atención. Bueno, a esto quiero compartir con ustedes este tema que he titulado La receta que sana el alma eternamente. La receta es la que realmente necesitamos escuchar cada uno de nosotros, y cuántos no quisieran saber cuál es la receta para el coronavirus, ¿no? Es más, la gente está ansiosa de una vacuna que sea esa, ¿no? Y que si Dios quiere que sea el próximo mes, y por ahí ya hay planes, ¿no? Pero cómo la gente está preocupada. Pero ¿qué tal de esta receta que sana el alma eternamente? Quiero llevarles a un pasaje del Antiguo Testamento en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, una historia muy conocida del verso 1 al 19. No lo voy a leer todo, pero vamos a ir avanzando a través de esta historia que tiene una relación con nuestra condición delante de Dios también. Se trata aquella historia de Naamán, el sirio. Este era un general del ejército de Siria. Interesante cómo aparece esta historia aquí, siendo que generalmente leemos en el Antiguo Testamento, al menos en esta parte de los reyes, era para hablar del reino del norte Israel, reino del sur Judá. Tenía que ser de plena importancia el pueblo de Israel mencionado. De pronto aparece un hombre que es de otro pueblo, es de Siria. Es más, los sirios en muchas ocasiones estuvieron en contra del pueblo de Israel, pero aparece esta escena aquí para darnos un mensaje que a Dios le interesa al mundo entero, como le interesó de Israel, le interesa también del mundo, del resto del mundo, como le interesó de este hombre que era capitán, dice el general del ejército de Siria. ¿Qué pasaba en esta ocasión? Bueno, los primeros versículos del 1 y 2 nos va a conectar con la historia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hasta ahí la primera parte de la lectura. Bueno, nos conecta en esta parte de la historia para hablarnos de un hombre que estaba pasando una gran necesidad,
pero me diría, ¿por qué necesidad si lo que acaba de hablar, acaso no era un hombre grande? Claro que sí, era el general del ejército de Siria. ¿Qué se entiende de eso? Era como la mano derecha del rey. Bueno, dice que era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, es decir, era un hombre grande. Había sobresalido demasiado debido a sus continuas victorias y bueno, dice aquí que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Bueno, interesante otra vez mencionar cómo a Dios le interesa y está a control de lo que pasa en otros pueblos también. Bueno, es también parte de su creación. Pero ¿qué nos dice de este hombre? De pronto, el pasaje del verso 1 dice, pero leproso, leproso. Y con esto derrumba toda aspiración de este hombre. De pronto se encuentra con una necesidad terrible. Bueno, era leproso, la lepra era considerada una enfermedad devastadora, capaz de convertir la piel en escamas que de pronto se secaban y se abrían y se hacían unas llagas que contraían infección, malos olores. Era terrible caer con esta enfermedad. Bueno, capaz de mutilar miembros del cuerpo. El paciente tenía que someterse a un aislamiento total. Eso significaba despedirse de sus seres queridos, despedirse de la sociedad. Era como decir, hasta aquí nomás fue el cargo público, porque tenía que haberse tratado de esa manera. Bueno, en la ley de Moisés habían regulaciones como esa. Me imagino también que los sirios estaban al aviso de esta enfermedad. Por eso estaba tan preocupado este hombre. Bueno, la lepra lo sacaba de la actividad pública y ya podemos imaginarnos de un Naamán pasando una de esas crisis terribles psicológicamente y de todo lo que podría haber estado sufriendo, al punto que esta enfermedad también lo ponía en el borde de una muerte fatal. Seguramente cuántos de ellos nunca recuperaron sanidad, al menos en el pueblo de Israel, los que estaban ya encontrando sanidad de esto tenían que presentarse al sacerdote y el sacerdote daba el visto bueno si es que era un hombre aceptado en la sociedad o no. Pero en este gran conflicto de pronto llega a este gran hombre y se ve al borde de la muerte. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Como cuando nos llegó de repente la plaga por ahí, ¿no? El coronavirus ha puesto al filo de la inseguridad mucho, ¿no? Como que prácticamente era despedirse de su ser querido. Bueno, este hombre estaba en esa gran necesidad. Hasta ahí no se habla de que había encontrado cura, no había esperanza, él estaba en esa situación. Bueno, esta primera parte me hizo reflexionar en qué filo de circunstancias nos dejó el pecado. La raza humana, los descendientes de Adán, en qué momento, después que estaba todo lindo de la creación de Dios, ¿no? Todo fue bueno en gran manera, pero uno comienza a leer tan emocionado la Biblia y llega al capítulo 3 y de pronto se derrumba todo. ¿Qué pasó? Bueno, aquí entra el pecado que ha sido la lepra, generalmente ha sido aplicado como una similitud al pecado, ¿no? El pecado entró al mundo y ha hecho un desastre en nuestra vida social. Bueno, afectó al hombre en su vida moral. Desde entonces que podemos ver de todo tipo de pecado, donde no hay evidencias del pecado. Bueno, Gálatas capítulo 5, el verso 19 dice una lista aquí de cosas que se realizan, que se efectúan en la sociedad y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Qué lista más tremenda, ¿no? Y esta no es la única. Hay muchos pasajes de la Escritura que nos van a estar describiendo vez tras vez cómo el pecado afectó nuestra vida moral. Y no solamente nuestra vida moral, nuestra vida física, de tal manera que cuando entró el pecado en el mundo, ahora existe la muerte, es parte de la realidad humana. Uno lee de tantos hombres que han vivido tantos años, ¿no? En Génesis capítulo 5, una lista de 10 hombres piadosos, pero aunque vivieron muchos años, pero termina con el epitafio y murió o durmió y durmió y durmió. Bueno, se refiere a la muerte, pero de ahí afectado físicamente, es decir, desde Adán todos mueren. Es la realidad que nos acompaña a la raza humana. El pecado afectó nuestra vida física. El pecado afectó nuestra vida espiritual. Nos dice en el Nuevo Testamento ya, Romanos capítulo 3, un versículo bien conocido y leído, donde nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nos pateó a un lado de la comunión con Dios, nos separó de la gloria de Dios y por lo tanto nos dejó al filo. Estamos con destino no solamente a la muerte física, a la muerte segunda, a la muerte final, que esa ya es para vivir y pasar la eternidad sin Dios. Esa es la situación actual en la que nos dejó el pecado. Bueno, el Señor nos ayuda haciéndonos un análisis, diciendo que esta situación no lo vive solamente una persona como el caso de Naamán. Esto lo viven todos los seres humanos y es necesario, es de vital importancia darnos cuenta que estamos batallando con un peligro que, como decíamos, mucho más terrible que el coronavirus. Este virus ya está plagado en toda la raza humana. Tenemos que parar la oreja, como decimos. Bueno, se trata de que el pecado nos ha dejado destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, bajo la mirada del juicio de Dios. Esa es nuestra situación. Bueno, en Romanos capítulo 3 es donde se ve el diagnóstico de Dios que hace al ser humano, ¿no? Y nos dice que no hay justo ni aún uno, así lo va a decir el capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda. Y verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué dice que todos están bajo pecado? Porque había la tendencia de seres humanos en ese tiempo, un remanente judío que decía a lo mejor: no, nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros descendientes del pueblo de Israel, siempre hemos estado vinculados con la ley de Dios, y de repente mostrando un tanto de piedad. Pero ¿sabe qué? Aún que hubieran conocido la ley, estaban bajo pecado, y el diagnóstico de Dios dice a todo ser humano está bajo pecado. Hay un riesgo bajo pecado y a la vez apuntado bajo un juicio de Dios. Bueno, Hebreos 9:27 dice que está establecido para el hombre de que muera una sola vez y después de esto el juicio, dice. Efesios 2:3, la segunda parte nos dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí nos dejó el pecado. Bueno, Romanos capítulo 2, los versos 2 al 6 va a hablar muy a menudo acerca de que estamos bajo el juicio de Dios. Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, pero tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando
que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, hay un juicio activo. No es posible hacerse, como decimos a veces, el tonto, digamos. A veces decimos así, porque decir, no, eso no aplica para mí. Pero en realidad lo que nos deja bien claro, la palabra categóricamente dice, somos pecadores. Estamos bajo un juicio de Dios. Estamos en una condición miserable. Es hora de prender el alarma de la vida para darnos cuenta que estamos en peligro. Bueno, con referencia al coronavirus, ¿cuántas inversiones no se han hecho para evitarlo, ¿no? Y para tratarlo también? ¿Y cuántos esfuerzos no hace la ciencia hoy día para descubrir el remedio? Es decir, hay una movilización mundial para solucionar el problema. Pero mire cómo no movilizarnos, cómo no darnos cuenta que estamos en un peligro grave. Bueno, Naamán hasta ahí no tenía nada de esperanza de sanarse. Estaba en un caos, en un conflicto, cambió su vida de un rato para el otro. Estaba afectado, como nosotros también desde que entró el pecado al mundo. Pero en segundo lugar, Naamán, en primero, estaba en una gran necesidad. En segundo lugar, esto es muy lindo escuchar, porque fue alcanzado por bondad. Bueno, volviendo a nuestro pasaje, en el capítulo 5, los versos 2 al 4 del segundo libro de Reyes dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Qué interesante esto. Bueno, alcanzado por bondad, de repente se abre un panorama que este hombre no esperaba. Y viene de la mano de una sierva israelita, quien a lo mejor había sido llevado en una incursión de Siria al norte de Israel y se llevó a esta cautiva que estaba como una sierva de la señora de Naamán. Bueno, a esto esta sierva oportunamente está allí. Lo que me impresiona de ella es de que es una mujer que no ocultó su identidad, era israelita y no ocultó el mensaje, no ocultó, no cayó ante una gran necesidad. Esta mujer es una mujer que realmente mostró compasión aún en tiempo de hostilidad. Ella bien podría haber cerrado su boca y decir, yo no le doy ningún favor a este hombre. O acordarse de repente de qué manera habían sido llevados cautivos. Bueno, tenía mucho para excusar y decir, yo no le doy ni la hora a este tipo. Pero ¿cómo impresiona a esta muchacha? Alcanzando bondad, abriendo su boca para decirle que en Israel hay un hombre, hay un profeta, hay un Dios que hace milagros. Y bueno, comienza a abrirse el panorama de bondad para este hombre, Naamán. ¿Cómo lo habrás recibido? Bueno, al punto que él obedece a esta sierva. No es tan normal a un capitán del ejército hacer esto, pero dice que él fue, luego le contó al rey y se abre el panorama. El rey le habilita que vaya finalmente al rey de Israel llevando cartas y de paso él se llevó una buena fortuna pensando de repente comprar su sanación, su sanidad, de repente pagar, porque era un hombre que podía. Pero lamentablemente su situación no era para alguien que podía pagar y sanarse. Era para esperar un milagro que solamente podía venir de Dios. Y a esto, esta muchacha lo dirigió bien hacia Israel.
pero no solamente alcanzó la bondad a través de la noticia de esta dama, sino que a través del encuentro del siervo de Dios, el profeta Eliseo, quien le alcanzó la receta que necesitaba, la receta que sanaba el alma finalmente. Bueno, este Eliseo le aparece en el camino muy interesado. Bueno, hay que leer muy bien el verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Bueno, qué mensaje más interesante. Naamán no está pensando, a lo mejor de primer lugar, él no piensa que este es el mensaje certero. Comienza a dudar, lo ve muy sencillo y hay una reacción negativa de Naamán. Uno esperaría que Naamán diga: muy bien, perfecto, usted es el profeta de Dios, usted lo sabe, usted tiene palabra de Dios, yo la obedezco. Pero no hay tal cosa. Es de sorprenderse realmente leer el verso 11. ¿Cómo responde este hombre, aun siendo un hombre que está en necesidad? Dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¡Wow! ¡Qué sorprendente!, ¿no? Principio no era un hombre que estaba necesitado. Bueno, a esto podemos ver el gran peligro que hay. Aún siendo necesitados, luchamos con algo, ¿no? Aquí podemos ver el orgullo de este hombre. ¿Que acaso no hay mejores ríos en Damasco, que era la capital de Siria? Bueno, él tenía en mente muchos lugares espectaculares, tal vez ríos. Y bueno, el Jordán, ¿qué era el Jordán? Muchas veces había sanidad ahí. A lo mejor no era un río tan lindo, ¿no? Pero a comparación de los que él tenía, él lo veía al mismo Jordán como, es decir, no, ahí no voy. Pero un hombre que estaba perdiendo de sus propias manos encontrar la sanidad debido a su orgullo, debido a su enojo, dice que se fue enojado. Tenía la gran expectativa que a lo mejor Eliseo le haga los honores y venga a hacer el proceso de la sanidad y a tomarle todos los diagnósticos y no sé qué más esperaba. Pero Eliseo fue tan práctico y ni siquiera se hizo presente, le envió el mensajero y le da la receta. ¿Cuál era la receta? Bueno, que vaya a zambullirse, bueno, al Jordán 7 veces, te lavarás. Y dice, y después te vas a sanar, vas a quedar limpio, restaurará tu piel y serás limpio. Esta era la respuesta que necesitaba a su problema este hombre Naamán. Esta era la receta de Dios, pero Naamán le estaba dando vueltas. Y bien podría haber perdido la oportunidad de sanarse, si no era que aparece un tercer grupo que hace bondad con él. Está en el verso 13. Y otra vez tiene que ver con siervos. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Bueno, he titulado esta parte Alcanzado por bondad. Una sierva que le da, lo direcciona donde hay recurso. Un siervo de Dios, Eliseo, que aparece con la receta en la mano que le da a este hombre. Y aquí aparecen los siervos llamándolo a reflexión, a que obedeciera lo que el profeta le había dicho. Bueno,
de este tipo de personas, creo que nosotros también en algún momento hemos estado en este grupo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra, no? De una manera, de otra manera. Otros nos hemos criado en un hogar cristiano desde chico, escuchando devocional y palabra de Dios en el almuerzo, palabra de Dios por allá, escuela dominical, OANSA, Libopen, conferencias bíblicas. De repente hemos recibido un tratado, hemos escuchado de alguna manera palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Y de repente estamos como Naamán, por ahí volteándolo, viéndolo tan sencillo, buscando opciones, y aquí ha sido el gran problema en la raza humana. Tan sencillo lo ven cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Práctico, no tiene que darle la vuelta al Toborochi, no tiene que ir a leerse cuántos libros y pasar tantos años haciendo obras y haciendo una y tras otro mandamientos de hombres para encontrar la salvación. Es más, muchas personas han perdido la salvación de su alma por el orgullo religioso, por no saber escuchar el llamado de Dios, la bondad de Dios. Mire, mi estimado amigo, las escrituras nos dan bastantes luces si nosotros estamos en el peligro de la muerte. Bueno, las escrituras nos muestran a Cristo como el único y suficiente remedio para el pecado. Él es la provisión de Dios, diríamos en un sentido, es el Jordán, donde debemos ir, debemos acudir. Bueno, esto se refiere a una gran bondad, como lo dice Tito en el capítulo 3 de Tito, lo presenta así. Y se los leo. Tito capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando estábamos en un peligro de muerte, el cielo se pronunció cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Habían ángeles en el cielo cantando gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. ¿Qué estaban anunciando? Que cuando, en el momento que lo necesitábamos, intervino Dios a favor de nosotros. ¡Qué bondad más maravillosa! Dios envía a su Hijo, al Señor Jesucristo, a venir a este mundo y, como dice, a buscar y salvar lo que se había perdido. Él es el indicado. Eso nos dice la palabra. En el monte de la transfiguración, en Marcos 9:9, allá la voz del cielo volvió a indicar al Señor Jesucristo diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A dónde tenemos que ir? A Cristo, a Él oíd. Y a Él indicaban las Escrituras de que prestáramos atención. El mismo Señor Jesucristo manifestó, anunciando, como ya lo dijimos antes, que Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Apuntó un solo medio. Y como lo decían los apóstoles también en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en la persona del Señor Jesucristo. Es la receta a la cual debemos ir. Pero nos preguntamos, ¿en qué momento hemos perdido de vista a ese Cristo? ¿En qué momento tomó otra dirección?
si todos estábamos necesitados? ¿De qué manera, en qué momento surgieron tantas religiones? Bueno, en el momento que le dimos muchas vueltas y nos aferramos al orgullo religioso, pensando que eso vale más que la receta de Dios, y se menospreció el regalo de Dios al mundo, a la persona del Señor Jesucristo. Bueno, Naamán estuvo a punto de perderlo todo, pero gracias a Dios que tuvo sus siervos que le dijeron: considérelo, Señor. ¿Acaso usted no estaría dispuesto a hacer cosas difíciles? ¿Y cómo no va a hacerlo fácil? Claro, mire cómo es interesante la bondad de Dios. Nos ha puesto la salvación a nuestro alcance. Nos ha dejado a un paso de una oración, de reconocerlo, de recibirlo, de aceptarlo. Pero el hombre ha preferido ir por sistemas religiosos y más sistemas que han terminado lejos de Cristo, lamentablemente. Pero una cosa más que hizo este hombre: alcanzó la bondad, pero tuvo que obedecer la verdad. Verso 14, volviendo a nuestra lectura del segundo libro de Reyes, dice así: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este es el paso importante, el paso que cambió el estado de la salud de este hombre. Es decir, cambió su vida totalmente. En un momento la perdió toda, pero ahora en esta decisión la recuperaba. Y dice que él obedeció la voz del profeta y fue al lugar indicado, al Jordán, para zambullirse las 7 veces. Y cuando él lo hizo, dice que encontró la sanidad de su cuerpo, la sanidad de la lepra. Qué interesante. Este es el paso importante que todo pecador debe dar. De repente conoces tanto de la Biblia, ya sabes dónde hay salvación. De repente ya sabes que estás en un peligro, pero con solo conocerlo, saberlo, eso no te salva, como cuando obedecemos la palabra de Dios. Muy puntual es el Señor para traernos a Él. Bueno, la palabra del Señor nos dice en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿De qué está hablando? De obediencia. El que oye es la manera como viene la verdadera fe, la cual nos conduce a Dios. Es oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera, que hay que prestarle atención. Por eso es de vital importancia escuchar la palabra de Dios. Era de vital importancia para este leproso escuchar la voz del profeta, porque venía de Dios. ¿Qué nos dice en este pasaje? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Se trata de obediencia a lo que Dios dice. ¿Y cuál es el resultado? Tiene vida eterna. ¿Y qué más? Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Es decir, cambió la historia. ¿Acaso el pecado no nos dejó al filo de la condenación eterna? Ahora mire la bondad de Dios, el regalo de Dios, la salvación de Dios. Nos cambia la historia, nos cambia nuestro destino. Pero, ¿qué hay que hacer puntualmente? Obedecer la palabra, obedecer la verdad. A esto nos habla el Señor, que tenemos que dar ese paso de obediencia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez el pasaje animándonos a obedecer la verdad para encontrar
la vida eterna. Se trata de confesar que somos pecadores. Se trata de reconocer que necesitamos la salvación y decirlo humildemente y dejar el orgullo a un lado y saber escucharle a Dios y decirle: Señor, gracias, porque tu bondad se ha extendido un día más y hoy puedo encontrar la sanidad de mi alma. ¿Podrías hacerlo ahora mismo? Se trata de obedecer. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué? Mas a todos los que le recibieron. Se trata de apropiarse de la salvación que Cristo ofrece, recibirle a Él como mi suficiente Salvador personal. Bueno, dice que le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La bendición es que nos introduce a la familia de Dios, que nos vuelve a la presencia de Dios, que nos vuelve a la relación, a la comunión con Dios. Qué tremendo cambio que efectúa cuando realmente obedecemos lo que Dios dice. Y dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando venimos a aceptar a Cristo, estamos aceptando la obra de Él a nuestro favor, aplicando la sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que trae la verdadera sanidad de la que estamos hablando, la sanidad del alma. Esta es la verdadera receta que sana el alma eternamente. Es la receta que el mundo necesita escuchar. Y estimado amigo, es la receta para ti esta noche. Te pregunto, si ya conoces tu situación como pecador, ¿qué te mueve a hacer? ¿Estás preocupado? ¿Sientes la necesidad? Bueno, el Señor ha sido tan bondadoso con nosotros que conoce nuestra situación. Él no quiere que ninguno perezca. Por eso Él ha provisto el medio para que podamos salvarnos. Y esta es la persona de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ha mostrado su bondad en un momento oportuno, cuando estábamos sin Dios, perdidos bajo la ira, el juicio de Dios. Aparece la bondad de Dios manifestada en la persona del Señor Jesucristo, a fin de que tú no te pierdas, a fin de que encuentres el perdón de tu pecado, la sanidad de tu alma. Mire, nos quedamos con la última parte. No es posible conocer tanto del Señor Jesucristo y escuchar tanto de la Biblia y de repente quedarnos estacionados porque el orgullo me detiene, porque mi compadre qué va a decir, porque mi religión, porque, y por allá en las grandes excusas, y dejar perder una salvación tan grande. Bueno, el Señor te invita esta noche a dar el paso de la obediencia a su palabra, de creerlo. Y alguien diría, pero tan sencillo, ¿no? Tan sencillo es así. Sí, tan sencillo que el Señor ha dispuesto una salvación al alcance del hombre. Y no como nos lo dijeron antes, que tenías que hacer una serie de cosas para salvarte. Tan sencillo. Hay una transacción espiritual cuando nos rendimos en la presencia de Dios para decirle: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Mis acciones me dan a entender que soy un pecador. Y puedes darte cuenta delante de Él. Tu palabra me lo dice. Pero Señor, puedes decirle esta noche: reconozco tu bondad. Has querido que yo viva un día más. A lo mejor te has levantado del coronavirus. El Señor te ha dado una oportunidad más. A lo mejor este sea el último mensaje que escuches. Es la bondad de Dios, dándonos oportunidad, pero proveyéndonos el remedio oportuno en la persona de Cristo. Pero la pelota está en tu cancha. ¿Vas a decidir
aceptarlo? ¿Vas a venir a Él en obediencia y decirle, Señor, yo acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal en esta noche? Me rindo a ti, Señor, podrías decirle. Y no hay más vuelta que dar. En ese momento vas a recibir lo que el Señor promete en su palabra. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y esta vida eterna es pues la garantía de que no vas a ir a juicio. Tu alma se salva para no encontrarse con ese Dios de juicio otra vez, sino para encontrarte con el Salvador. Bueno, ahí tenemos un gran reto, la gran decisión que tomó este hombre, un hombre en una gran necesidad, un hombre alcanzado por bondad, pero un hombre que tuvo que obedecer la verdad. Y te animo, si este mensaje ha llegado claro a tu corazón, no dudo que el Espíritu Santo esté obrando en tu corazón. Él hace expertamente su obra. Dice que convence de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que te des cuenta que hay una salvación a tu alcance y puedes hacerlo esta noche. Te animo a hacerlo, a obedecer, a dar ese paso, y que el Señor bendiga su santa palabra. Muchísimas gracias, hermano, por su atención. Gracias, hermano Jaime. Y bueno, nos dio un ejemplo de Naamán, como él se lavó, ¿no?, en el río. Y hoy en el himno 409, una de sus estrofas dice: lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios. Así que para ir terminando también este tiempo, acompáñame a cantar el himno 409. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Si perdón y paz deseas, pecado, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de pena, dolor, oh acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Así es, ¿no?, de decir en esta noche: lávame, lávame en tu sangre. Le pediría en esta noche al hermano Guillermo, por favor, si nos puede despedir en oración de este tiempo. Pediría a Esteban que por favor le habilite el micrófono al hermano Guillermo.
Bueno, va a disculpar, hermano Guillermo, se nos fue nuestro anfitrión. Oremos No, para terminar. ya puede activar el hermano Guillermo. Ay, Esteban, muy tarde. Oremos para terminar. Hermano Guillermo. Gracias, hermano. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, en esta noche por tu bendita palabra que hemos escuchado. Te damos gracias, Señor, que nos muestras una vez más en la condición que está el ser humano alejado de ti, con la lepra del pecado, y que solamente podemos alcanzar tu favor en la persona de tu Hijo amado, en su obra en la cruz del Calvario. Si reconocemos nuestra condición y venimos a Él pidiendo perdón, Él nos va a limpiar, nos va a lavar, nos va a dejar como nuevas criaturas para tener una comunión contigo. Señor, que tu palabra pueda tocar los corazones que todavía no te conocen esta noche, los que han escuchado y puedan rendir su vida. Padre, bendice tu palabra en cada corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.